El número 200 pesos 000. Me miró fijamente desde el extracto bancario. Pero nunca había visto este préstamo en mi vida. Mis gafas de lectura se deslizaron por mi nariz. Mientras entrecerraba los ojos ante el documento. Una vez más. Esperando que la luz de la mañana a través de la pequeña ventana de mi cocina estuviera jugándome una mala pasada. El sobre aún yacía rasgado junto a mi taza de café. Con el membrete del Banco Nacional de México. Nítido y oficial. Todo parecía legítimo, mi nombre, mi dirección. Incluso lo que aparentaba ser mi firma al final. Pero yo no había firmado nada. No había solicitado ningún préstamo. Mis manos temblaron ligeramente mientras volteaba el papel. Buscando alguna explicación. Alguna letra pequeña que diera sentido a esta pesadilla. La fecha de origen del préstamo mostraba el 1 de marzo de 2025. Apenas 2 semanas atrás. Los pagos mensuales de 10 pesos 847 ya estaban vencidos. Necesitaba respuestas. El teléfono se sintió más pesado de lo usual. Mientras marcaba el número de atención al cliente impreso en la parte superior del estado. Cada timbre resonó en mi departamento silencioso, amplificando el nudo creciente en mi estómago. Atención al cliente del Banco Nacional de México. Habla Jennifer, ¿en qué puedo ayudarle hoy? Sí. Estoy llamando por un préstamo que aparece en mi cuenta. Roberto Álvarez. Cuenta terminada en 4729. Por supuesto, señor Álvarez. Déjeme consultar su expediente. Veo el préstamo personal por 200 pesos 000, aprobado el 1 de marzo. ¿Hay algo específico en lo que necesita ayuda? La habitación pareció inclinarse ligeramente. Debe haber algún error. Yo nunca solicité este préstamo. Pausa, señor. Estoy viendo que la solicitud se presentó en línea con su número de seguridad social. Y verificación de firma digital. Los fondos se depositaron en su cuenta corriente 2 de marzo. Eso es imposible. Mi voz se quebró ligeramente. Nunca recibí ningún depósito. Mi saldo en la cuenta ha sido el mismo durante meses. Déjeme verificar algo más o ya veo. Los fondos se transfirieron a un titular conjunto de la cuenta el mismo día. Brian Álvarez. El nombre de mi hijo me golpeó como un golpe físico. Agarré el teléfono con más fuerza. Mis nudillos blanqueándose contra el plástico negro. Señor Álvarez, sigue ahí. Si susurré, ¿puede decirme más sobre esta transferencia? Todo el monto del préstamo se movió a la cuenta personal del señor Brian Álvarez. Dentro de horas después del depósito. Está listado como usuario autorizado en su cuenta desde. Déjeme ver, 5 años atrás. Cuando lo añadió para propósitos de emergencia. Las paredes de mi pequeño departamento parecieron cerrarse sobre mí. Brian tenía acceso a mi cuenta solo para emergencias, confiaba en él completamente. Lo añadí después de que su madre muriera. Para que pudiera ayudarme con mis finanzas si alguna vez me enfermaba. Señor. Todo está bien, necesita reportar actividad fraudulenta. Mi boca se secó. Actividad fraudulenta. Mi propio hijo me había robado, falsificado mi firma. Sacado un préstamo masivo en mi nombre. 200 pesos 000, que nunca podría pagar con mi pequeña pensión. Señor Álvarez, necesito llamarle de vuelta. Colgué antes de que pudiera responder. Mi mano temblando mientras dejaba el teléfono. El silencio en mi departamento ahora parecía ensordecedor. Roto solo por el tic-tac del viejo reloj en la pared de mi cocina. Brian me había traicionado. Mi propio hijo había mirado a su padre anciano. Y no vio más que una oportunidad para robar. La realización ardía en mi pecho. Una mezcla de heartbreak y rabia que no había sentido desde la muerte de su madre. Miré el documento del préstamo de nuevo. A la firma falsificada que se parecía tanto a la mía. La había practicado, planeado, ejecutado con fría precisión.
mientras yo me preocupaba por llegar a fin de mes con mi pensión. Él había estado tramando destruir mi seguridad financiera. La ira comenzó a crecer, empezando como una pequeña llama y convirtiéndose en algo mucho mayor. 37 años apoyándolo, ayudándolo en la universidad, sacándolo de cada error financiero. Y así es como me pagaba. Me puse de pie lentamente, mis piernas inestables, y caminé hacia la ventana. Afuera, Ciudad de México parecía la misma de siempre. Calles tranquilas, hogares modestos. Gente común viviendo vidas ordinarias, pero mi mundo se había hecho añicos por completo. El viaje de 27 minutos en auto hasta la casa de Brian se sintió como horas. Cada semáforo me daba más tiempo para ensayar lo que diría, para imaginar su rostro cuando lo confrontara con la verdad. Mi viejo Honda luchaba por subir la colina hacia Polanco, donde mi hijo vivía, en un barrio que yo nunca podría permitirme. Su casa estaba detrás de un césped perfectamente cuidado, completo con paisajismo profesional y un driveway circular. 2 autos ocupaban el espacio. Un nuevo BMW y lo que parecía un SUV Mercedes. Ambos valiendo más que mi pensión anual. Estacioné en la calle y caminé por el sendero de piedra, con el documento del préstamo doblado en el bolsillo de mi chaqueta. El timbre sonó con una melodía cara que resonó a través de lo que parecía un gran vestíbulo. Papá Brian abrió la puerta. ¿Qué haces aquí? Deberías haber llamado primero, necesitamos hablar. Pasé junto a él hacia la casa sin esperar invitación. Pisos de madera dura rica se extendían bajo mis pies, llevando a una sala que parecía sacada de una revista. Ventanas del piso al techo, muebles de cuero. Arte que realmente parecía valioso. Esta no era la vida modesta de alguien viviendo de cheque en cheque. Brian cerró la puerta lentamente, su rostro ya mostrando signos de nerviosismo. Todo está bien, pareces molesto. Recibí algo interesante en el correo hoy. Saqué el extracto bancario, observando sus ojos enfocarse en el membrete oficial. ¿Quieres explicar esto? Su rostro palideció instantáneamente. Papá. No sé qué es eso. 200 pesos 000, Brian. Un préstamo que nunca solicité, con una firma que se parece notablemente a la mía. Sostuve el papel más cerca de su rostro. El banco confirmó que los fondos fueron directamente a tu cuenta en horas. Yo. Debe haber algún error. Su voz se quebró ligeramente. Los bancos cometen errores todo el tiempo, lo sabes. Pero yo conocía los bancos mejor de lo que él se imaginaba. 37 años trabajando con documentos de préstamos, verificación de firmas, protocolos de detección de fraude. La forma nerviosa en que seguía mirando las escaleras. El sudor formándose en su frente a pesar del aire acondicionado fresco de la mañana. Deja de mentirme. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Hablé con atención al cliente. Confirmaron que estás listado como contacto de emergencia con acceso a la cuenta. Falsificaste mi firma y robaste 200 pesos 000. El silencio se extendió entre nosotros. Finalmente sus hombros se hundieron en derrota. Papá, tienes que entender. Emilia tiene expectativas, está acostumbrada a un cierto estilo de vida. Y no podía decepcionarla. Siempre dijiste que la familia viene primero, ¿verdad? Sabía que querrías ayudar si pudieras ayudar. La palabra salió casi como un susurro. Esto no es ayuda, Brian. Esto es robo, esto es fraude. Esto es destruir la seguridad financiera de tu padre. Pero no estás usando ese crédito de todos modos. Vives tan simplemente y Emilia necesita a Brian. ¿Qué es todo este grito? Emilia apareció en la parte superior de la escalera, como haciendo una gran entrada. Ropa de ejercicio de diseñador que probablemente costaba más que mi renta mensual, cabello perfectamente peinado. Joyas que captaban la luz de la mañana.
A través de esas ventanas caras. Descendió lentamente tomando la escena con obvia molestia. «Oh, Roberto, estás aquí». Su tono sugería que yo era algo desagradable que había encontrado en su zapato. Emilia asentí rígidamente. Tu esposo y yo estábamos discutiendo un préstamo que sacó en mi nombre. Ella alcanzó el fondo de las escaleras y se movió para pararse junto a Brian. Su brazo deslizándose por el de él. En un gesto posesivo. Roberto, honestamente estás haciendo tanto alboroto por nada. Vas a morir pronto de todos modos. ¿Para qué necesitas ese dinero? Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me quedé allí mirando a esta mujer, que acababa de descartar casualmente mis años restantes como inútiles. Que me había mirado y no vio más que un obstáculo para su comodidad. El rostro de Brian mostró shock por la franqueza de su esposa. Pero no la contradijo, no me defendió. Ni siquiera se vio avergonzado. Algo frío se asentó en mi pecho, reemplazando la ira caliente que había llevado aquí. Me habían robado, mentido y ahora descartado mi misma existencia como inconveniente. Doblé el documento del préstamo con cuidado. Y lo puse de vuelta en mi bolsillo. Cuando miré hacia arriba, ambos me observaban con la cautela de gente que de repente se dio cuenta de que podrían haber empujado demasiado lejos. Tienes razón, Emilia. Mi voz salió calmada, casi agradable. Probablemente no me queden muchos años. Brian se enderezó, tomando confianza de la crueldad de su esposa. Papá, necesitas entender algo aquí. Me criaste para esperar apoyo de la familia. Eso es lo que hacen los padres. Observé cómo paseaba por sus pisos de madera dura caros, gesticulando con manos que nunca habían conocido trabajo real. Las mismas manos que habían falsificado mi firma. Todos esos años. Prometiste que siempre estarías ahí para mí, ¿recuerdas? Dijiste la familia viene primero, no importa qué. Su voz ganaba fuerza con cada palabra. Nunca pedí nacer, papá. Tú elegiste tener un hijo, eso viene con responsabilidades. Los años pagando la universidad pasaron volando en mi cabeza. Trabajando 2 turnos en el banco para cubrir sus gastos. Almuerzos baratos para que él tuviera dinero para actividades sociales. El orgullo que sentí viéndolo graduarse. Brian tiene toda la razón, Roberto. Emilia se acercó más a su esposo. Su brazo deslizándose alrededor de su cintura en un gesto de frente unido. Los padres se sacrifican por sus hijos, no al revés. Eso es el orden natural. Orden natural. Recordé los gastos de la boda. 15 pesos 000 que había raspado de mis ahorros de jubilación. Porque Emilia tenía que tener el venue perfecto. El vestido perfecto, la recepción perfecta. Había comido nada más que sopa y sándwiches por meses después. Brian asintió entusiastamente al apoyo de su esposa. Exacto y honestamente, papá. Deberías estar agradecido de que te demos esta oportunidad. ¿Cuántos jubilados tienen la chance de sentirse útiles? De saber que su dinero está haciendo una diferencia real. En la felicidad de su familia. El pago inicial de la casa. Volvió a mí con claridad aguda. 35 pesos 000, casi la mitad de mis ahorros de vida. En ese momento, Brian lo había llamado un préstamo temporal. Que ambos sabíamos nunca se pagaría. Emilia había elegido el barrio. La cocina mejorada. El baño principal con accesorios de mármol. Vives tan simplemente, de todos modos. Brian continuó calentándose con su tema. Ese departamento diminuto manejando ese auto viejo. ¿Para qué necesitas dinero? Emilia y yo tenemos apariencias que mantener, obligaciones sociales. Mis colegas de negocios esperan un cierto estilo de vida. ¿Qué colegas de negocios? La pregunta se formó en mi mente, pero no la expresé. En cambio, escuché a mi hijo reescribir la historia pintando su robo como generosidad. Su crimen como bondad.
La verdad es, papá, me lo debes. Después de todos esos años diciéndome que era especial. Que merecía lo mejor. Que siempre cuidarías de mí. Bueno, aquí está tu chance de probarlo. Emilia sonrió, la expresión afilada como vidrio roto. Además, Roberto, a tu edad. ¿Qué es el dinero comparado con saber que ayudaste a tu hijo a triunfar? No puedes llevarlo contigo. Combinado con su comentario anterior sobre mi muerte acercándose. El mensaje era cristal claro. Estaban esperando que muriera contando con ello. Planeando alrededor de eso. Pensé en el fondo de emergencia que había mantenido por años. El dinero apartado para gastos médicos inesperados. Para la posibilidad de necesitar cuidado en mis años finales. Habían robado mi seguridad, mi paz mental. Mi habilidad para envejecer con dignidad. No estamos pidiendo caridad aquí, dijo Brian. Su tono volviéndose casi magnánimo. Te estamos pidiendo que seas el padre que siempre afirmaste querer ser. El que pone a la familia primero. La manipulación era tan completa. Tan perfectamente elaborada que casi admiré su arte. Habían tomado mi amor por mi hijo y lo habían armado contra mí. Usado mis propias palabras. Mis propios valores para justificar su traición. Brian dejó de pasear y me miró directamente. Entonces, ¿qué va a hacer, papá? ¿Vas a apoyar a tu familia? ¿O vas a ser egoísta con dinero que ni siquiera necesitas? La sonrisa de Emilia se amplió. Estoy segura de que Roberto tomará la decisión correcta. No es así, Roberto. Miré a ambos, mi hijo y su esposa. Parados en su hermosa casa llena de muebles comprados con dinero robado. Vestidos con ropa comprada con préstamos falsificados. Viviendo una vida construida sobre la base de mi seguridad financiera destruida. Algo se asentó profundo en mi pecho. Frío y final como hielo de invierno. El lunes por la mañana trajo 3 sobres del Banco Nacional de México. Cada uno más urgente que el anterior. Me senté en la mesa de mi cocina con mis gafas de lectura y mi café matutino. Extendiendo los documentos como un general revisando planes de batalla. Aviso de incumplimiento, procedimientos de cobro. Advertencia de ejecución hipotecaria. El fin de semana había sido tranquilo, demasiado tranquilo. Lo había pasado repitiendo las palabras de Brian. La sonrisa cruel de Emilia. La forma casual en que habían descartado mis años restantes como inútiles. Pero también había estado pensando como un banquero analizando la situación con 40 años de experiencia profesional. Ahora. El banco estaba haciendo su movimiento exactamente como esperaba. El fracaso en curar el incumplimiento dentro de 30 días calendario resultará en la aceleración del saldo completo del préstamo. Y el comienzo de procedimientos de ejecución hipotecaria. El lenguaje legal. Era familiar, casi reconfortante en su precisión. Había escrito avisos similares yo mismo. Cuando estaba detrás del escritorio a 9:30. Caminé las 6 cuadras hasta el Banco Nacional de México. El mismo edificio donde había trabajado la mayor parte de mi vida adulta. Donde colegas me habían organizado una fiesta de jubilación hace solo 3 años. El lobby parecía más pequeño de lo que recordaba. Pero los pisos de mármol aún resonaban de la misma manera. Señor Álvarez. La oficina de la gerente de sucursal se sintió familiar. Aunque Margarita Walls había estado allí solo 2 años. Lamento que nos reunamos en estas circunstancias. Cortesía profesional mezclada con aplicación de políticas. Reconocí el tono inmediatamente. Margarita, necesito entender mis opciones aquí. Tengo 40 años de experiencia bancaria. Así que por favor habla francamente. Coloqué los documentos en su escritorio. ¿Qué estamos mirando exactamente? Ella revisó el expediente con eficiencia practicada. El préstamo fue ejecutado correctamente con su firma. Como cofirmante el prestatario principal. Su hijo no ha hecho pagos. Y no ha respondido a nuestros intentos de contacto.
Y mi responsabilidad es completa y total. Como confirmante. Es responsable por el saldo entero independientemente de las circunstancias. Su voz llevaba genuina simpatía. Entiendo que esto es difícil. Especialmente dada la situación familiar. Situación familiar. Una frase tan limpia para traición y robo. ¿Qué hay de alegaciones de fraude? La verificación de firma. Margarita sacó algo en su pantalla de computadora. Nuestro proceso de verificación se siguió correctamente. La firma coincide con nuestras muestras y la solicitud se presentó con documentación adecuada. Por supuesto que sí. Brian había tenido 5 años de práctica falsificando mi firma. En documentos más pequeños. Para cuando intentó esta obra maestra. Había perfeccionado la técnica. Así que mis opciones son pago o ejecución. Esencialmente sí. Podría perseguir acción civil contra el prestatario principal. Pero eso no alivia su obligación con el banco. Acción civil contra mi propio hijo. La ironía no se me perdió. Caminé a casa. Tomando la ruta larga pasando por el Parque Chapultepec, el río Lerma fluía constantemente hacia el este indiferente a los problemas humanos. Para cuando llegué a mi departamento. Había tomado una decisión. Llamé a la casa de Brian. Emilia contestó al tercer timbre. Oh, hola Roberto, cristales de hielo podrían haberse formado en sus palabras. Brian no está disponible, Emilia. El banco está iniciando procedimientos de ejecución. Necesito hablar con él, espera. El teléfono chocó contra algo duro. La voz de Brian llegó después de varios minutos. Papá, ya hablamos de esto, ese es tu problema ahora. Brian, escúchame con cuidado. Si no comienzas a hacer pagos voy a perder mi hogar. Viviré en la calle. Bueno. Quizás deberías haber pensado en eso antes de molestarte tanto por ayudar a la familia. La línea se cortó. Me senté en mi silla por un largo tiempo mirando los documentos del préstamo esparcidos por mi mesa de café. Las soluciones convencionales habían fallado. El banco seguiría el procedimiento. Brian continuaría ignorando la responsabilidad. Emilia seguiría gastando dinero robado en ropa de diseñador y autos de lujo. Pero yo tenía algo que ellos no esperaban. 40 años de entender exactamente cómo funcionaban realmente las instituciones financieras. Conocimiento de sistemas, procedimientos y, lo más importante, personas. El teléfono sonó. Margarita Waus del banco. Señor Álvarez. Quería informarle que hemos programado una reunión con nuestro departamento legal para la próxima semana. Pensé que debería estar preparado. Gracias, Margarita, aprecio la cortesía. Después de colgar saqué un bloc de notas amarillo y comencé a hacer anotaciones. No sobre planes de pago o defensas legales. Esos eran fútiles, en cambio. Comencé a escribir todo lo que sabía sobre la vida de mi hijo. Los hábitos de su esposa, sus finanzas. Sus vulnerabilidades. El miércoles por la mañana me encontró en la mesa de mi cocina con una taza de café. Y mi viejo libro de direcciones. La cubierta de cuero desgastada por 40 años de networking profesional. El bloc de notas amarillo de la noche del lunes estaba cubierto con nombres. Números de teléfono. Y conexiones cuidadosamente dibujadas entre personas. Que podrían ayudarme a entender exactamente qué había hecho Brian. Elizabeth Town contestó al segundo timbre. Roberto Álvarez, bueno, esta es una sorpresa agradable. Su voz llevaba la calidez de alguien que había compartido innumerables reuniones de personal y fiestas navideñas. ¿Cómo te trata la jubilación? En realidad, Elizabeth, necesito pedirte un favor profesional. ¿Podríamos encontrarnos para un café esta mañana? Tengo algunas preguntas sobre solicitudes de crédito. Ella sugirió un lugar en el centro. Territorio neutral donde pudiéramos hablar libremente. Para 10:30. Estaba sentado frente a la mujer que había empezado como cajera cuando yo aún era oficial de préstamos.
Ambos con canas ahora pero aún agudos entonces. ¿Qué te preocupa, Roberto? Deslicé una copia de la solicitud de préstamo de Brian por la pequeña mesa. Mi hijo solicitó un préstamo usándome como confirmante. Nunca firmé este documento. Elizabeth estudió el papeleo con el ojo practicado de alguien que había revisado miles de solicitudes. La firma parece consistente con nuestras muestras. Pero Roberto, tengo que decirte algo. Tu hijo ha solicitado aquí en el Banco de Comercio varias veces en el último año. Algo frío se asentó en mi estómago varias veces. 3 solicitudes, todas usándote como referencia o potencial confirmante. La rechazamos debido a inconsistencias en la documentación. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Nuestro análisis de escritura levantó algunas preocupaciones sobre la autenticidad de la firma. Múltiples bancos. Múltiples solicitudes. Esto no era un crimen desesperado de una sola vez. Era fraude sistemático. Elizabeth, necesito entender el alcance de esto. ¿A quién más ha acercado? Sacó su teléfono y desplazó algo. Puedo hacer algunas llamadas dentro de límites legales. Dame hasta esta tarde. Para las 3 en punto. Estaba sentado en la oficina de Tomás Rodríguez. En la cooperativa de crédito Imperio Interior. Tomás había trabajado en investigación de fraude por 15 años. Antes de pasar a análisis de crédito. Y su rostro se volvía cada vez más sombrío mientras revisaba los documentos que había traído. Roberto, lo que veo aquí encaja en un patrón que hemos estado rastreando a través de múltiples instituciones. Giró su pantalla de computadora hacia mí. Estos informes de crédito muestran solicitudes en 4 bancos diferentes en los últimos 18 meses. 4 bancos. Mi pluma se movió constantemente por el bloc de notas registrando fechas, montos, instituciones. El patrón era claro. Brian había estado practicando, refinando su técnica, construyendo hacia el gran golpe. Los montos escalan, continuó Tomás apuntando a entradas específicas. Préstamos personales pequeños al principio, luego. Líneas de crédito hipotecario, finalmente el gran préstamo de firma que pasó en el Banco Nacional. ¿Cuál es la exposición total? Los dedos de Tomás se movieron por su calculadora. Incluyendo el préstamo. Eres responsable por casi 300 pesos 000, en solicitudes 160,000, en préstamos más pequeños que realmente se financiaron 300 pesos 000. Brian no solo me había robado a mí. Había intentado robar a bancos a través del este de México. Usando mi identidad como su llave a la bóveda. Que constituiría el caso más fuerte para persecución. Evidencia de patrón. Múltiples instituciones, montos escalando, intento claro de defraudar. Imprimió varias páginas de informes de crédito y me las entregó. Estos documentos muestran robo de identidad sistemático abarcando más de un año. Conduje a casa con una carpeta manila llena de evidencia. Que pintaba un cuadro que apenas comenzaba a entender. Brian no solo había falsificado una firma. Había construido una empresa criminal entera alrededor de robar mi identidad. El préstamo que descubrí era solo la culminación exitosa de meses de fraude intentado. Pero algo me molestaba mientras revisaba los informes de crédito. Varias solicitudes mostraban un co-solicitante que no reconocía. Alguien llamado Marcos Webb. Con una dirección que no conocía. Pero una firma que se parecía notablemente a la escritura de Emilia. Mi teléfono sonó. Elizabeth Dunn. Roberto, hice esas llamadas. Necesitas saber algo sobre tu nuera. Emilia Álvarez ha estado muy ocupada en varios bancos alrededor de la ciudad. Tomé mi pluma. Y abrí una página fresca en el bloc de notas. El viernes por la mañana a las 11. Estacioné 3 cuadras de la casa de Brian. Con un termo de café. Y mi vieja cámara digital. La llamada de Elizabeth me había dado exactamente lo que necesitaba. Información específica sobre las actividades de Emilia. En múltiples bancos.
Siempre acompañada por alguien llamado Marcos Webb. El mismo Marcos Webb cuya firma aparecía en varias solicitudes de préstamo con información falsificada. Había pasado la tarde del jueves planeando esta vigilancia como cualquier otra investigación bancaria. Rutas, tiempos, equipo. 40 años de pensamiento metódico no desaparecen solo porque los sujetos resulten ser familia. Emilia salió de la casa a 11:47. Manejó el Mercedes. El comprado con dinero robado. Hacia el distrito de compras upscale cerca del Parque Chapultepec. Primera parada Liverpool. Observé desde el área de comida mientras examinaba relojes de hombre. En el departamento de joyería. Caros. El asociado de ventas parecía conocerla bien trayendo piezas del backroom. Claramente acostumbrada a compras serias seleccionó un Tag Heuer. La etiqueta de precio. Visible a través del zoom de mi cámara mostraba $2.147. Casi el doble de mi ingreso mensual. Gastado casualmente en alguien que definitivamente no era su esposo. Brian usaba un reloj digital barato que había tenido por años. Documenté cada compra con fotografías. Emilia en la caja, tarjetas de crédito en mano. Bolsas cargadas en el Mercedes. Dinero que debería haber estado pagando mi hipoteca transformado en regalos para su amante. A 2:30. Manejó a Giuseppe's, un restaurante italiano caro en el centro. Me posicioné al otro lado de la calle con una vista clara a través de las grandes ventanas. Él ya estaba esperando en una mesa de esquina. Mediados de los 30, bien vestido. Guapo convencionalmente, de la forma que probablemente atraía a mujeres como Emilia. Cuando se acercó se paró y la besó. No el beso polite de amigos sino el abrazo íntimo de amantes. La presentación del regalo fue teatral. Ella hizo un show del reloj sujetándolo alrededor de su muñeca. Mientras él admiraba el peso caro. Mi cámara capturó todo a través de la ventana del restaurante. Su conversación íntima, sus manos en su rostro. La forma en que se inclinaba hacia él. Cuando susurraba algo que la hacía reír. Esto no era una affair casual, era una relación completa. Financiada enteramente por dinero robado. Este reloj cuesta más de lo que la mayoría gana en meses. La oí decir cuando salieron después de su comida. Su voz llevaba la misma confianza arrogante que había mostrado en la sala de Brian. Su respuesta fue igual de reveladora. Me mimas demasiado, pero no me quejo de la mejora en el estilo de vida. Mejora en el estilo de vida. Mis ahorros de vida transformados en el lujo de otro hombre. Se movieron al bar del Hotel Presidente, donde ordenó champaña que costaba $40 el vaso. Me senté en el lobby con un periódico. Lo suficientemente cerca para observar. Lo suficientemente lejos para permanecer invisible. La familia de mi esposo nunca sabrá dónde va realmente este dinero. Dijo Emilia, levantando su copa en lo que parecía un brindis por su decepción. Marcos. Porque tenía que ser Marcos Webb de las solicitudes de préstamo. Chocó copas con ella. Por la libertad financiera y los hombres estúpidos que la hacen posible. Tomé una fotografía final de ellos juntos. El anillo de bodas de Emilia claramente visible. Mientras acariciaba el rostro de su amante. Conduciendo a casa revisé la evidencia. Fraude bancario a través de múltiples instituciones. Robo de identidad abarcando 18 meses. Y ahora la piedra angular perfecta. La esposa de Brian. Estaba usando dinero robado para financiar un affair elaborado con otro hombre. Brian pensó que había ganado cuando me colgó. Emilia creía que me había silenciado con sus palabras crueles sobre mi mortalidad. Ninguno de ellos tenía idea de que mientras celebraban su victoria, yo había estado construyendo el caso que los destruiría a ambos. Pero esto ya no era sobre persecución legal. Era sobre algo mucho más personal. Mucho más satisfactorio. El lunes por la mañana. Extendí cada pieza de evidencia por la mesa de mi cocina. Como piezas de un rompecabezas complejo.
Documentos bancarios, informes de crédito, fotografías de vigilancia, información de contacto de mi viejo libro de direcciones. Brian no solo me había victimizado a mí. Estaba seguro de ello. Linda Martínez contestó su teléfono al primer timbre. Su voz tensa con el estrés que reconocí inmediatamente. Había sido vecina de Brian por 5 años. Una viuda viviendo de seguridad social. Que de alguna forma se había enredado en la red de mentiras de mi hijo. Roberto, Brian me ha contado tanto sobre ti. ¿Cómo te sientes? Dijo que habías tenido algunos problemas de salud. Problemas de salud, otra mentira, otra manipulación. Linda, estoy bien. Pero necesito preguntarte algo importante. ¿Has tenido algún trato financiero con Brian recientemente? El silencio se extendió lo suficiente para confirmar mis sospechas. Podríamos encontrarnos para un café esta mañana. Creo que necesitamos comparar notas. En el pequeño café en la calle Insurgentes. Linda apretaba su bolso como un escudo mientras le mostraba los documentos del préstamo. Su rostro pasó por la misma progresión que yo había experimentado. Confusión, reconocimiento, luego ira ardiente. Me dijo que estabas enfermo y necesitabas ayuda. Pero eras demasiado orgulloso para pedir directamente. Dijo que si confirmaba un préstamo para auto para él, usaría el dinero para pagar tus facturas médicas. ¿Cuánto, Linda? 18 pesos 000. El auto fue embargado el mes pasado. Y ahora dicen que debo el saldo completo. Su voz se quebró ligeramente. Confié en él porque era tu hijo. Pasamos 1 hora comparando historias, las mismas tácticas de manipulación, las mismas emergencias falsas. La misma explotación de confianza y conexiones familiares. Linda proporcionó 3 nombres más. Otras personas a las que Brian había acercado con historias similares. Para la tarde del martes. Estaba sentado en la oficina legal de Patricia Stone. Una fiscal de fraude que había dejado la oficina del fiscal de distrito. Para manejar casos exactamente como este. La mesa de conferencia estaba cubierta con documentación de 5 víctimas diferentes. Señora Álvarez, en 20 años de persecución de fraude. Raramente he visto un caso tan bien documentado. Revisó las fotografías del spree de compras de Emilia. Los registros bancarios. El testimonio de múltiples víctimas. Tu fondo en banca se muestra en cada detalle. ¿Cuáles son nuestras opciones? Cargos criminales por fraude son casi ciertos con esta evidencia. Pero estoy más interesada en el potencial de recuperación civil. Sacó una calculadora. Si podemos demostrar un patrón de fraude sistemático a través de múltiples víctimas, podemos buscar decomiso de activos. Embargo de salarios y restitución completa. Decomiso de activos, la casa de Brian. Las joyas de Emilia. Los regalos caros de Marcos. Todo comprado con dinero robado podría ser decomisado y vendido para compensar a las víctimas. La clave es la coordinación, continuó Patricia. Casos individuales son débiles. Pero evidencia colectiva crea una narrativa abrumadora de empresa criminal deliberada. La tarde del miércoles nos encontró en una sala de reuniones de centro comunitario. 7 víctimas, edades desde 35 hasta 78. Cada una representando una faceta diferente de la decepción sistemática de Brian. Tomás. Mi ex colega que le había prestado 5 pesos 000 a Brian por una emergencia falsa. Sarah Williams. Que había garantizado el arrendamiento de departamento de Brian. Y ahora enfrentaba procedimientos de desalojo. Me paré en un pizarrón organizando la línea de tiempo. Como cualquier proyecto bancario que hubiera manejado. Lo que vemos aquí no es irresponsabilidad financiera aleatoria, expliqué apuntando a fechas y montos. Esto es una empresa criminal calculada abarcando 3 años y apuntando a demografías específicas: vecinos, ancianos, familia, amigos, contactos profesionales que confiaban en el nombre de la familia Álvarez. Cada víctima compartió su historia.
Las mismas técnicas, la misma manipulación emocional. La misma explotación de confianza. Brian había identificado sistemáticamente gente vulnerable en su círculo social y construido mentiras elaboradas diseñadas para extraer beneficio financiero máximo. Me dijo que su padre se estaba muriendo y necesitaba tratamiento experimental. Dijo la señora Patterson, una miembro de iglesia de 80 años que había hipotecado su casa para ayudar. Dijo que la familia era demasiado orgullosa para pedir caridad. Lo hermoso de nuestra situación, continué, es que Brian y Emilia no tienen idea de que nos hemos conectado. Piensan que están lidiando con víctimas aisladas derrotadas. En cambio, están enfrentando una coalición coordinada con evidencia comprensiva y representación legal. Patricia asintió aprobadoramente. Con este nivel de documentación y testimonio de víctimas, estamos mirando cargos federales por fraude electrónico, robo de identidad, abuso a ancianos y potencialmente violaciones de RICO. Si podemos demostrar empresa criminal organizada. La energía en la habitación cambió palpablemente. Estas no eran víctimas derrotadas más. Eran testigos en un caso criminal mayor respaldados por evidencia abrumadora y consejo legal profesional. Entonces, ¿cuál es nuestro próximo paso?, preguntó Tomás. Miré alrededor de la habitación a los rostros de gente cuyas vidas Brian había dañado, cuya confianza había traicionado, cuya seguridad financiera había destruido por propósitos egoístas. El miércoles a las 2 de la tarde. Mi teléfono sonó con urgencia. Era Brian, mi hijo, con una voz tensa y acusadora. Papá, necesitamos hablar ahora mismo. Estás cometiendo un gran error con estas personas. Así que ya lo sabía. Le tomó solo un día enterarse de que sus víctimas se habían conectado. ¿Qué personas, Brian?, le pregunté. No juegues conmigo, respondió dejando clara su amenaza. Pensaba que podía intimidarme como antes. Pero ya era tarde para eso. Acordamos vernos en Romanos. Un lugar público donde tendría que controlar su actitud. Ya estaba allí cuando llegué, en una mesa estratégica. Su imagen de éxito era pura fachada. Su lenguaje corporal delataba miedo. ¿Crees que eres listo reuniéndolos contra mí? No sabes con qué estás jugando. Respondí tranquilo. Solo comparto información con quienes hacen preguntas. Cuando mencioné el análisis de firma, se notó su sorpresa. Me había subestimado. Entonces apareció Emilia. Con su teatral calidez y sonrisa fingida, claramente esto estaba planeado. Somos familia, podemos resolver esto, dijo. Brian propuso reducir mi deuda a la mitad. Como si devolver una parte del dinero robado fuera generosidad, respondí que ya era muy tarde. Había complicaciones legales en camino, aunque aún no lo sabían. ¿Qué tipo de complicaciones?, preguntó Emilia algo preocupada. Sonreí y dije. Dao tipo que requiere abogados. Brian, desesperado, soltó. No puedes presentar cargos, soy tu hijo. Lo miré y respondí en voz baja. Sí, y eso hace lo que hiciste aún peor. Aún más imperdonable. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo que había estado años formándose. Finalmente, Brian se paró abruptamente, casi derribando su vaso de agua. Esto no ha terminado, papá. No tienes idea de que estás empezando aquí. Creo que hay algo que ambos necesitan ver. Dije en voz baja, alcanzando mi teléfono. Sobre cómo ese dinero del préstamo realmente se está gastando. Brian se inclinó hacia adelante con la confianza de alguien que creía que las actividades financieras de su esposa eran irreprochables. La expresión de Emilia permaneció cuidadosamente neutral. Pero capté el más ligero apretón alrededor de sus ojos. La primera fotografía llenó la pantalla de mi teléfono con claridad perfecta. Emilia y Marcos, en Giuseppe, su mano acariciando su rostro mientras ella sonreía con intimidad inconfundible. El rostro de Brian se puso completamente blanco. Emilia. ¿Qué es esto? ¿Quién es ese hombre? Deslicé a la siguiente imagen.
Emilia sujetando el reloj caro alrededor de la muñeca de Marcos. Ambos riendo como amantes. Compartiendo una broma privada luego otra. Las manos de Emilia corriendo por los trajes italianos que le había comprado. Anillo de bodas claramente visible mientras tocaba a otro hombre. Aquí es donde fue tu préstamo, Brian. 2,847 por ese reloj, otros 1,500 por los trajes. Champaña 40 pesos el vaso mientras yo enfrento ejecución. El shock de Emilia. Duró exactamente 3 segundos antes de que sus instintos de supervivencia se activaran con precisión quirúrgica. Roberto. Esto es patético. Su voz llevaba incredulidad perfecta mezclada con preocupación. Estas son obviamente fotos falsas, cualquiera puede doctorar imágenes estos días. Brian miró la pantalla del teléfono. Su respiración superficial. Pero Emilia. Eso parece tu reloj, el que usas todos los días. Cariño, ¿no ves qué está pasando aquí? La mano de Emilia encontró el brazo de Brian. Su toque gentil y tranquilizador. Tu padre está desesperado. Ha fabricado estas imágenes porque no puede aceptar responsabilidad por su propia situación financiera. Tomé estas fotografías yo mismo, dije calmadamente. La tarde del viernes en Giuseppes. Luego en el bar del Hotel Presidente. Tu esposa gastó dinero robado en su amante mientras te decía que era para gastos familiares. Emilia tiene razón, continuó Brian. Su voz ganando fuerza mientras elegía mentiras cómodas sobre realidad dolorosa. Obviamente has doctoreado estas de alguna forma. Esto es loco, papá. Emilia presionó su ventaja con la habilidad de una manipuladora maestra. Roberto. Entiendo que estás enfrentando presión financiera. Pero fabricar evidencia y hacer acusaciones salvajes no resolverá nada, necesitas ayuda. Lo hizo sonar como preocupación por mi salud mental, en lugar de deflexión de evidencia abrumadora. Su performance era impecable. Justo suficiente dignidad herida mezclada con preocupación compasiva para hacer que Brian dudara de lo que sus propios ojos le habían mostrado. El nombre del hombre es Marcos Webb, dije en voz baja. El mismo Marcos Webb cuya firma aparece en varias solicitudes de préstamo con información falsificada. Tu esposa ha estado corriendo una operación de fraude sistemática mientras mantiene un aftercare. Para la voz de Brian se quebró con angustia genuina. Solo para de inventar cosas sobre Emilia. Ella es la única persona que ha estado a mi lado a través de todo esto. Miré a mi hijo, realmente lo miré. Y vi algo que rompió lo que quedaba de mi fe en la redención familiar. Brian no estaba confundido o engañado. Alguna parte de él sabía la verdad. Veía la evidencia. Entendía exactamente qué estaba haciendo Emilia. Pero estaba eligiendo creer sus mentiras porque la alternativa significaba confrontar no solo su traición, sino su propio fracaso completo como esposo e hijo. Emilia observó esta realización cruzar mi rostro. Y sonrió con satisfacción fría. Creo que esta conversación ha terminado, dijo suavemente. Roberto, rezaremos por tu recuperación. Guardé mi teléfono y me paré lentamente, mirando hacia abajo a ambos. Tienes razón, Emilia, dije en voz baja. Esta conversación definitivamente ha terminado. Mientras caminaba hacia la puerta del restaurante podía oír la voz de Emilia detrás de mí. Ya tejiendo nuevas historias. Nuevas explicaciones, nuevas razones por las que Brian nunca debería creer nada que su padre perturbado pudiera reclamar. La mañana del jueves a las 9 en punto. Me senté frente al escritorio de Patricia Stone. Con 3 carpetas manila conteniendo el caso de fraude más comprensivo que jamás había visto. Había pasado la noche sin dormir organizando evidencia con la misma precisión metódica que una vez usé para proyectos bancarios mayores. Roberto, esta documentación es extraordinaria. Patricia revisó las fotografías de vigilancia, registros bancarios y testimonios de víctimas con creciente asombro. Nunca he visto una investigación civil tan exhaustiva.
Podemos presentar cargos criminales por fraude, robo de identidad y explotación financiera de ancianos. ¿Qué hay de recuperación de activos? Con esta evidencia, podemos congelar sus cuentas, perseguir embargo de salarios y buscar restitución completa más daños. Sacó un blog legal y comenzó a calcular incluyendo intereses y tarifas legales. Estamos mirando recuperación potencial de 400 pesos 000, 400,000. Más de lo que habían robado, suficiente para compensar a cada víctima y establecer un mensaje claro sobre consecuencias. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Cargos criminales esta tarde. Demanda civil para mañana por la mañana. Con la coalición de víctimas. Esto se convierte en un caso de persecución mayor. Patricia sonrió con satisfacción profesional. Eligieron a la persona equivocada para defraudar. Para el mediodía. Cargos criminales por fraude habían sido presentados en la oficina del fiscal de distrito del Condado de México. Múltiples cuentas de robo de identidad. Fraude financiero y abuso a ancianos. La maquinaria legal ahora estaba en movimiento. Y Brian pronto descubriría que las consecuencias legales eran mucho más serias que la decepción familiar. Pero los cargos criminales eran solo el comienzo. Desde el Palacio de Justicia manejé al lugar de trabajo de Emilia. Una firma de marketing en el centro, donde mantenía una posición que requería confianza pública e integridad profesional. Caminé al área de recepción llevando un sobresellado dirigido al director de recursos humanos. ¿Podría asegurarse de que el supervisor de la señora Álvarez reciba esto inmediatamente? Contiene información relevante para su empleo. El sobre contenía copias impresas de las fotografías de vigilancia, junto con un resumen profesional explicando cómo Emilia había usado fondos obtenidos fraudulentamente para mantener una affaire extramarital. Las compañías toman violaciones éticas seriamente, especialmente cuando involucran actividad criminal. Siguiente, visité la imprenta local, donde había preparado un pequeño proyecto de mailing. 27 sobres cada uno conteniendo copias de las fotografías del restaurante. Y una explicación breve de las circunstancias. Las direcciones incluían a los padres de Emilia, su hermana, sus amigos de universidad y varios miembros prominentes de su círculo social. La reputación social toma años en construirse y minutos en destruirse. Emilia había elegido atacar la mía a través de descarte cruel de mis años restantes. Yo simplemente estaba devolviendo el favor a través de documentación factual de sus elecciones. La parada final fue el complejo de departamentos de Brian, donde dejé un sobre con el gerente del edificio. El arrendamiento de Brian había sido garantizado por la señora Patterson, la miembro de iglesia anciana que había manipulado para hipotecar su casa. Ella merecía saber exactamente qué había habilitado su garantía. Para la mañana del viernes, el mundo de Emilia comenzó a colapsar con precisión matemática. Su supervisor llamó a una reunión de emergencia para discutir alegaciones serias afectando la conducta profesional. Sus padres dejaron voicemails cada vez más frenéticos demandando explicaciones por fotografías perturbadoras que habían recibido por correo. 3 amigos de largo tiempo la bloquearon en redes sociales, después de recibir paquetes de evidencia. La llamada pánico de Brian llegó a 10:30. Papá, ¿qué has hecho? La policía quiere cuestionarme sobre cargos de fraude. Emilia ha sido suspendida del trabajo pendiente investigación. La gente está diciendo cosas terribles sobre nosotros. He hecho exactamente lo que cualquier víctima de fraude debería hacer. Buscar justicia a través de canales legales adecuados. Esto es insano. Estás destruyendo nuestras vidas por dinero, no, Brian. Ustedes destruyeron sus vidas cuando eligieron robar a tu padre y a otras 7 personas. Simplemente estoy asegurando consecuencias apropiadas. Emilia llamó 1 hora después, su voz quebrándose con desesperación que nunca había oído antes.
Roberto, por favor, tienes que detener esto. Voy a perder mi trabajo, mis amigos no me hablan. Mi familia piensa que soy algún tipo de criminal. Esto está destruyendo todo por lo que he trabajado. Deberías haber considerado esas consecuencias antes de decidir financiar tu afer con dinero robado. Esas fotografías están sacadas de contexto. No entiendes la situación. Entiendo perfectamente. Usaste dinero robado del padre anciano de tu esposo para comprar regalos caros para tu amante. El contexto es bastante claro. La línea se quedó quieta. Excepto por el sonido de llanto. Lágrimas reales. No la emoción teatral que había mostrado durante nuestra confrontación en el restaurante. ¿Qué quieres que tomará para que pares? Consideré la pregunta seriamente que quería. Justicia para las víctimas, restitución por el daño financiero, consecuencias por la traición de confianza. Ninguna de esas cosas. Requería misericordia hacia gente que no había mostrado ninguna a sus víctimas. Quiero que experimentes exactamente lo que pusiste a 7 ancianos a través. Inseguridad financiera, vergüenza social. Y la destrucción completa de la vida que pensaba segura. Eso es cruel, si dije en voz baja, lo es. Después de colgar, me senté en mi cocina con una taza de café. Y revisé los logros de la semana. Cargos criminales presentados. Demandas civiles iniciadas. Reputación profesional destruida. Círculos sociales colapsados. Cuentas bancarias congeladas. La mañana del sábado trajo la satisfacción quieta de leer sobre mi caso en la edición de fin de semana de El Universal. Ex ejecutivo bancario lidera investigación mayor de fraude. Leía el titular, acompañado de detalles sobre la coalición de 7 víctimas. Y la naturaleza sistemática de los crímenes. Estaba saboreando mi café. Y el reconocimiento profesional cuando la llamada de Brian rompió la mañana pacífica. Papá. Emilia me dejó. Su voz se quebró con angustia genuina. Empacó sus cosas esta mañana y se mudó. Todo se está cayendo a pedazos, necesito tu ayuda. A través del teléfono. Podía oír el sonido de cajones siendo cerrados de golpe. Papeles revolviéndose. El caos de una vida desintegrándose en tiempo real. No estoy sorprendido, respondí calmadamente. Las consecuencias del fraude tienden a componerse rápidamente, admitió todo cuando se fue sobre Marcos. Sobre el dinero sobre todo. Dijo que tenías razón. Pero que quedarse conmigo destruiría su carrera completamente. La respiración de Brian era laboriosa. Pánico. Papá. Sé que cometí errores terribles, pero soy tu hijo. Por favor, ayúdame, tu hijo. La misma frase que había usado para justificar robo. Para demandar perdón. Para manipular mis emociones. Pero esa moneda había sido completamente devaluada por semanas de mentiras y traición. Elegiste a Emilia y mentiras cómodas sobre verdad y familia, Brian. Estas son simplemente las consecuencias naturales de esas elecciones. La policía me cuestionó ayer sobre los cargos de fraude. Mi abogado dice que podría enfrentar 5 años en prisión. Mis cuentas están congeladas. No puedo pagar la renta y ahora Emilia se fue también. Su voz se rompió completamente. Estaba equivocado sobre esas fotografías. Me contó todo antes de irse. Cómo Marcos tiene dinero. Cómo él puede darle la vida que quiere. Sin todo este problema legal. 5 años en prisión, decomiso de activos, aislamiento social. Ruina profesional. La campaña de presión sistemática estaba funcionando exactamente como diseñada. Esa información podría haber importado semanas atrás, Brian. Es demasiado tarde ahora, por favor, papá. Tiene que haber algo que podamos hacer, alguna forma de arreglar esto. Haré cualquier cosa. 45 minutos después. Brian estaba en la puerta de mi departamento pareciendo que había envejecido 5 años en 5 días. Su ropa de diseñador arrugada.
Su cabello usualmente perfecto desaliñado, su postura confiada reemplazada por hombros encorvados de derrota completa. ¿Puedo entrar solo por unos minutos? Me hice a un lado observándolo tomar en mi modesto departamento. El mismo espacio pequeño que una vez había descartado como evidencia de mi fracaso en lograr el estilo de vida que merecía. Papá, necesito que entiendas algo. Emilia no solo estaba teniendo un affair. Estaba planeando todo esto. Los préstamos, el dinero, incluso casarse conmigo. Todo era parte de algún esquema con Marcos. Brian se sentó pesadamente en mi sofá. Sus manos temblando. Me usó para obtener acceso a tu información, tus cuentas, tu firma. Yo era tanto una víctima como tú. Aún haciendo excusas. Aún posicionándose como víctima. En lugar de aceptar responsabilidad por sus elecciones. Brian, falsificaste mi firma en documentos de préstamo. Robaste dinero a 7 ancianos. Elegiste creer las mentiras de Emilia incluso cuando se presentó evidencia fotográfica. Esas no eran cosas que te pasaron. Eran elecciones que hiciste. Pero pensé que estaba ayudando a la familia. Emilia me convenció de que necesitabas el dinero, pero eras demasiado orgulloso para pedir. Dijo que las otras personas eran inversiones, oportunidades de negocio que pagarían a todos con intereses. Y nunca cuestionaste por qué esas inversiones requerían firmas falsificadas e identidades falsas. Su silencio se extendió lo suficiente para responder la pregunta. Fui estúpido, fui débil. Dejé que Emilia me manipulara porque quería creer que sus mentiras eran verdaderas. Brian me miró con ojos enrojecidos. Pero estoy tratando de arreglarlo ahora. Testificaré contra ella, ayudaré a la fiscalía. Haré lo que sea para arreglar esto. La fiscalía ya tiene todo lo que necesita. Tu cooperación no cambiaría los cargos contra ti. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tomará para que me perdones? Perdón, como si 2 semanas de consecuencias pudieran deshacer 3 años de fraude sistemático y traición. Como si decir lo siento pudiera restaurar la confianza que había deliberadamente roto. La seguridad que había robado. Los lazos familiares que había cortado con crueldad calculada. Puedes enfrentar las consecuencias de tus elecciones como un adulto, Brian. Puedes dejar de buscar a alguien más para culpar o rescatarte. Puedes aceptar que las acciones tienen resultados. Y las tuyas han destruido todo lo que afirmabas valorar. Caminé a la puerta y la abrí, pero papá. La conversación ha terminado. La relación familiar ha terminado. Lo único que queda ahora es dejar que el sistema legal termine. Lo que empezaste cuando decidiste robar a tu padre. Brian separó lentamente su rostro, ciclando a través de incredulidad, ira y finalmente una especie de aceptación rota. Te amo, papá, a pesar de todo te amo. Amor sin respeto, lealtad u honestidad no es amor, Brian. Son solo palabras que la gente usa cuando quieren algo. Después de que se fue, me senté de vuelta con mi periódico y terminé de leer sobre el caso. Patricia Stone había dado una excelente entrevista sobre la importancia de la recolección sistemática de evidencia en persecución de fraude. El teléfono sonó una vez más. Patricia Stone con noticias sobre horarios de liquidación de activos y distribuciones de pagos. Conversaciones profesionales sobre resultados profesionales logrados a través de métodos profesionales. Confianza una vez rota no puede repararse. Pero justicia, cuando se persigue sistemáticamente y profesionalmente, siempre puede lograrse. El sistema había funcionado exactamente como diseñado. Si te gustó esta historia, por favor dale like a este video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones de esta historia en los comentarios. Gracias por ver.